Y ahora vamos a hacer la división de la materia. La materia, en general, ¿cómo se le divide, ¿no? ¿Cómo se entiende su división? Bueno, primero vamos a decir que es un sistema. Un sistema es toda porción de materia que es objeto de un estudio, objeto de un estudio específico o determinado. Estudio específico. ¿No? Objeto de estudio específico o determinado, ¿no? Claro, como quieras. Si la materia lo vamos a estudiar del punto de vista biológico, diríamos sistema biológico. Si lo estudiamos desde el punto de vista físico, sistema físico. Punto de vista matemático, sistema matemático. Pero vamos a estudiarlo químicamente. Entonces, sistema químico. A ver. Una idea más. Yo soy una materia, ¿no? Pero si yo me enfermo, me voy al médico, el médico me ve no como materia, sino como un sistema biológico. Soy un sistema, objeto de su estudio, ¿no? Él me va a estudiar. Entonces, esa es la idea. Cuando uno analiza o estudia la materia, de qué está hecha, qué le pasa, qué le sucede, en fin, ya deja de ser materia y pasa a ser un sistema. Porción de materia, objeto de estudio. ¿De acuerdo? Ya. Entonces acá vamos a señalar un ejemplo. ¿Ya? Acá tenemos, digamos, este arbolito. No me estoy refiriendo a todos los árboles que hay, sino uno en particular, un ejemplo, ¿no? Un árbol. Lo vamos a estudiar químicamente. ¿Ya? Lo vamos a dividir. ¿Qué medios usamos para esa fragmentación? Medios mecánicos. Medios mecánicos. Por ejemplo, podríamos hablar de la fractura, ¿no? Rotura, fragmentación. Y en fin, ¿no? Molienda. ¿No? ¿Qué más? Y así. Filtración, para otro tipo de ejemplo. Y en fin, punto suspensivo, ¿no? Vamos a dividir ese cuerpo por fragmentación. Tenemos partículas. Partículas más pequeñas. Sin término. Macroscópicas. Ejemplos. Macro porque se puede ver con el lente humano, ¿no? A ver, los tallos, las hojas, ¿no? En fin, son fragmentaciones. A ver, puntos suspensivos, raíces, frutos. Microscópicas, ejemplos. Con el microscopio podemos observar, a ver, las células, muy bien, células. ¿Qué más? Bacterias, podemos ver de repente bacterias. Ácaros, ¿no? Ese arbolito podría tener ácaro. Estamos viendo fragmentos más pequeños, ¿no? Muy bien. Sigamos dividiendo, ¿no? Medios físicos, sigamos fragmentando. Vamos a usar ahora, sigamos con los medios físicos. Medios físicos o procedimientos físicos. ¿No? Claro. Para obtener moléculas, en fin, usamos diversos procesos físicos, ¿no? Podemos usar destilación. Y así. A ver, acá vamos a hablar de las partículas estructurales.
A ver, las moléculas, ejemplos, hay enlace covalente, ¿no? O sea, comparten pares de electrones. A ver, ejemplos. Tenemos acá, ejemplo 1, y vamos a señalar un ejemplo 2. El oxígeno, O2, enlace doble entre esos dos átomos de oxígeno, mira, comparten dos pares de electrones. Están compartiendo dos pares de electrones. Sustancia simple, ¿no? Este es un gas. Bien sabemos que es un gas. Podemos citar el oxidano, el agua, ¿no? De repente una molécula de agua líquida, como quieras, puede ser sólida, ¿eh? A ver, ahí está. Jóvenes, enlace covalente, dos enlaces simples. Es una molécula, ¿ves? Está compartiendo un par de electrones. Este par de electrones pertenece al hidrógeno y al oxígeno. Lo están compartiendo a ambos. Unidad de fórmula. Cuando el enlace es iónico, significa que hay transferencia de electrones. Transferencia de electrones. NaCl. Por ejemplo, cloruro de sodio. Sólido, ¿no? Los compuestos iónicos son sólidos. El sodio va a perder un electrón, lo único que tenía en el último nivel de energía tenía 1, y el cloro, que tenía 7 electrones, la idea es que el cloro llega a 8, gana un electrón. Y ya está, ¿no? Esa sería entonces la unidad fórmula. Entonces tenemos este tipo de partículas estructurales. La unidad fórmula, ¿ve? Acá hemos hecho las moléculas, ¿no? Molécula de oxígeno, hemos dicho, ¿no? Molécula de oxígeno. ¿Ya? Muy bien. Y de ahí tenemos los átomos. Acá ya usamos procesos, mediante procesos químicos, ¿no? Muy bien. Puede ser la electrólisis, en fin. Bueno, partículas estructurales, y así llegamos a los átomos, ¿no? Se obtienen a partir de las partículas estructurales. Las moléculas están hechas de átomos, ¿ve? Las unidades de fórmula, iones monoatómicos, ¿no? Vamos a conocer. Mediante procedimientos químicos obtenemos átomos. Mira, de las moléculas o unidades de fórmula son partículas estructurales. En adelante, para allá, van a ser partículas discretas, poseen masa, forma esférica, volumen despreciable. Si yo me imagino una molécula, una pelotita diminuta que tiene masa, no se puede ver ni con el microscopio, ¿no? Son partículas nanoscópicas. Su diámetro es menor a 1 nanómetro, 10 a la menos 9 metros. O sea, la 1000.000.000ª parte de 1 metro. Aquí tenemos 1 metro. Divídelo en 1.000 millones de partes. ¿Ves? Recontra. Ese es el diámetro que tienen estas partículas, menores a eso todavía. Bueno, y dado esa explicación, acuérdate, son partículas, tienen masa, son materia, forma esférica, volumen despreciable. Continuamos. ¿Los átomos qué serían? Los átomos son, a ver, porción hasta la cual, porción mínima, hasta la cual se conserva las propiedades
físicas y químicas del elemento al cual pertenece. A ver, si yo te digo, deseo tener la porción más pequeña que siga siendo oro, o sea, que tenga las características del oro, la maleabilidad, por ejemplo, la ductibilidad. Si tú quieres la porción de oro más diminuta, más pequeña, que sigue siendo oro, es el átomo de oro. Una porción más pequeña que eso existe, pero ya no es oro, será otra cosa, le llamaremos otra cosa, ya no tiene nada que ver con el oro, con las características, las propiedades del oro. Entonces, si yo quiero la porción hasta la cual se conservan las propiedades del elemento al cual pertenece, esa porción de materia pequeña hasta la cual se conservan las propiedades del elemento al cual pertenece según la tabla periódica, a eso se llama átomo. ¿Ya? Hacemos ejemplos. Ejemplo. Sea por decirte el átomo de helio, 2, 4. Ese 2, ¿qué nos está indicando el 2? Que hay 2 protones. En su parte central, 2 protones. Y va acompañado en el núcleo, esa parte central, de 2 neutrones, partículas sin carga eléctrica. Y alrededor, ¿sí?, va a tener 2 electrones. Un electrón por acá, digamos, otro por acá. Ahí están los electrones. Ya, profesor, le entendí. Eso significa el helio, ¿no? Su número atómico, ¿no? Z indica el número atómico es 2. Ubicación en la tabla periódica. N indicará la cantidad de neutrones, hay 2. El número de masa es la suma de N más Z. Eso será 4, ¿verdad? Ya. Y la cantidad de electrones será 2 también, ¿no? Porque es un átomo neutro. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Acuérdate entonces que todo átomo, ahí está, su símbolo, una letra o 2, en este caso tiene 2. Número de masa es 4, número atómico es 2. En los cationes monoatómicos de un átomo, ¿ya?, la uni reconoce átomo a esto, y a esto lo llama catión monoatómico, no como átomo, le dice iones. Así que acuérdate, en la Universidad Nacional de Ingeniería existen átomos y iones. Los iones son monoatómicos y poliatómicos. Acá estamos viéndolo como iones poliatómicos, monoatómicos, ¿no? El sodio es un catión monoatómico. Tiene 11 protones, ¿no? Y tiene, a ver, restemos 23 menos 11, sale 12 neutrones. Partículas sin carga eléctrica. Y como es positivo, ha perdido un electrón. Ahora son 10 electrones. 10 electrones, ¿no? Eso se encuentra en la parte externa, ¿no? En la llamada zona extranuclear. Muy bien. Entonces acá decimos que el número de masa, N más Z, es igual a 23. El número o cantidad de electrones es igual a 10. Entonces de aquí en adelante, si veo positivo, ha perdido electrones. 11 menos 1, 10. Muy bien. Continuamos. Anión monoatómico. Cloro, 37, 17, 1 negativo. A ver. Pues el 1 es opcional, lo puedes poner o lo puedes obviar. En el caso que sea 1. Ganó un electrón, digamos. Entonces, en la parte central, en este núcleo atómico, se tienen 17 protones, ¿no? Si restamos, hay 20 neutrones. Y en forma diagonal, 18 electrones. ¿Está bien?
Eso nos hace entender, por favor, a ver, ¿qué cosa hay más? ¿Partículas positivas o negativas? Negativas, hay 17 positivos, 18 negativos. Si tú quieres también puedes colocarlo así, corchete acá, 1 negativo por acá. En forma análoga de la anterior, si tú quieres, mira, ve, aquí hay 10 negativos, 11 positivos. Corchete y acá le pones más. Continuamos, Z. ¿Cuánto vale Z? 17. El casillero 17 de la tabla periódica. Acuérdate, la casilla 17 está hecha por los átomos de cloro. Ahora, N, neutrones son 20. El número de masa, Z más N. O N más Z, ¿no? Número de masa, perdón. Acá es el número de masa. La A. Y ese número de masa va a ser la suma 37. La cantidad de electrones o negatrones, como quieras, salen 18. Hemos visto entonces cómo es que se obtienen los iones. Estos iones, ahí está, de las unidades de fórmula, ¿no? De las unidades de fórmula podemos sacar cationes, aniones. Muy bien. Y de las moléculas son átomos neutros, átomos. De las moléculas, átomos, ¿no? Acá ninguno pierde ni gana, conserva sus electrones. Voy para este lado. A ver, veamos. Los átomos, a su vez, pueden fragmentarse en partículas subatómicas. Existen 232 tipos de partículas subatómicas. A ver, repito. No, si eran 250, ¿no? 242. Ya, tipo de partículas subatómicas. Se clasifican en ese sentido de dos maneras, fundamentales y no fundamentales. Fundamentales son las importantes, las que tú estás obligado a estudiar. Los protones, el protón, acuérdate, el protón, y el neutrón, tenemos el neutrón. El protón tiene carga eléctrica positiva. El neutrón no tiene carga eléctrica. Ambos están en el núcleo, en el centro del átomo. El electrón es otra partícula subatómica fundamental. Significa importante. ¿Ya? No fundamentales. Por ejemplo, tenemos los mesones, descubiertos por Hideki Yukawa en 1951. Los hiperones, lambda, cascada, omegas, ¿no? Y en fin, otros más, los bosones y así. Continuamos. Estas son las partículas que hay dentro del átomo. Otra forma de clasificar a las partículas subatómicas, solo como comentario te hago, mira, las partículas nucleares están en el núcleo y las partículas extranucleares. La única partícula que está fuera del núcleo es el electrón. Eso sería por su ubicación. Otra forma sería según su masa. Las partículas que tienen, mira, según su masa, existen partículas llamadas leptones. En las partículas subatómicas, leptones. Significa que su masa, vamos a ponerle masa con M, su masa en reposo, cuando el cuerpo está en reposo, tiende a cero, prácticamente se le llama leptones o masa ligera. Tenemos los mesones, tienen masa intermedia, acuérdate, masa intermedia. Y tenemos los hadrones. Estos tienen gran masa. Mayor masa de todos, ¿no? Son partículas más pesadas. Mira, 1, 2, 3. Los que son leptones no tienen quarks, sin quarks.
Los mesones tienen 2 quarks. Y los hadrones tienen 3 quarks. Ya, muy bien. En forma genérica, ¿no? Ya. ¿Cómo hacemos para obtener a estas partículas subatómicas a partir de los átomos? Mediante fenómenos nucleares. A ver, jóvenes, empleamos procesos nucleares, ¿no? Procedimientos nucleares. Y las partículas subatómicas, a su vez, se pueden seguir dividiendo. Se pueden utilizar procesos nucleares también, o procesos, ¿no?, más sofisticados. Aplicamos energía mucho mayor, ¿no? Energía cósmica. Es una forma de decirlo, ¿no? Porque se puede dar de forma natural, espontánea en el cosmos, la Vía Láctea, en fin, cuando una estrella, ¿no?, se desintegra. Podemos ver acá estas partículas cuáles son. Mira, tenemos 12 tipos de partículas discontinuas o elementales. De la materia. Acuérdense, por favor, hay 12 tipos de partículas discontinuas o elementales de la materia. Y acá tenemos a quienes, a ver, al quark-ax, down, char, strange, ¿no? Y Buckton. A ver, significado: arriba, abajo, encanto, así se, ¿no? Tiene nada que ver con el significado que nosotros conocemos en castellano, simplemente así decidieron ponerle. Extraño, cima, profundo o inferior, ¿no? Ya. Los símbolos de estos quarks, como siguen, por favor. La U, una D, una C minúscula, S, Tube y Buckton. Ahí está. La carga, este de acá vale más 2/3 menos 1/3 de carga relativa. 2/3 menos 1/3. El tube vale 2/3 menos 1/3. ¿Ya? El spin, todos valen 1/2, ¿no? Tienen un spin fraccionario, sentido de giro, ¿no? Sentido de rotación magnética. Muy bien, y hay 6 tipos de electrones: el electrón, el muón, el tauón, ¿no? El neutrino y así. A ver, vamos a ver este de acá, por favor. El electrón, ahí está. El muón, el tauón. Y así tenemos otros tipos de electrones. Y bueno, son las partículas más pequeñas, diminutas de la materia, ¿ya? Una cosa adicional para que tú te des cuenta: un protón, ¿de qué está hecho? Mira, un protón. Vamos a ponerlo así mejor. Un protón. Un protón estaría formado de 3 quarks, 2 ax y un down. Un neutrón está hecho de un quark-ax y 2 down. Acuérdate, un neutrón, un ax y 2 down. Ya. El electrón no está hecho de quarks, ¿eh? Es un leptón. Cuando a ti te dicen leptón fundamental,
partícula fundamental el electrón y a la vez es elemental. O sea, aparte de ser partícula subatómica fundamental, es una partícula elemental o discontinua, porque ya no se puede seguir fragmentando estas partículas, ahí queda, ¿de acuerdo? Es hasta ahora lo que se ha descubierto que es lo más pequeño de la materia. Muy bien, notas, en 1897 John Joseph Thomson hizo su modelo atómico, ¿no?, del budín de ciruelas, conocido después como el budín de pasas, ¿no? Y ahí a él se le considera como descubridor del electrón. En 1919 Ernest Rutherford plantea su modelo sistema planetario en miniatura, en el cual él hace en 1919 una transmutación nuclear del nitrógeno, obteniendo otro elemento más un protón libre. Arranca un protón del núcleo atómico del nitrógeno. Muy bien, en 1932 James Harwich, ¿no?, descubre el neutrón. 7 años antes, en 1925, Santiago Antúnez de Mayolo, un ancashino, predica la existencia del neutrón. 1951, Hideki Yukawa descubre a los mesones. En 1962, Murray Hellman introduce el término quarks. Al leer la obra del señor James Joyce, ¿no?, una célebre obra de él, donde ve el sonido que hacen los patos, quark, 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 y decide llamarle así a las partículas diminutas de la materia, que en ese entonces se hablaban, pero que no se demostraba su existencia. 1990, miren qué año, se les otorga el Premio Nobel de Física a 3 científicos. ¿Cómo se llamaron? Marty Friedman, Richard Taylor y Henry Kendall. El último canadiense, los 2 primeros americanos. Ellos ganan el Premio Nobel por demostrar la existencia de los quarks y los leptones. Son la mínima porción de la materia, por demostrar la existencia de los quarks y los leptones como la mínima porción de la materia. Ellos organizan las nuevas fuerzas de la naturaleza, ¿no? La fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética y las fuerzas nucleares, fuerte y débil. Bueno, entonces ya sabemos que un cuerpo puede ser fragmentado en porciones cada vez más pequeñas. Cuando te dicen el átomo, hoy en día, ¿qué sería el átomo? ¿Continuo o discontinuo? Continuo, porque se puede seguir fragmentando. Si te hablan de cualquiera de estas partículas que estoy señalando hacia allá, es continuo. Pero si nos referimos a los quarks o a los leptones, se dicen partículas discontinuas o elementales, porque ya no se pueden fragmentar. Ahí queda. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, acá hemos culminado esta parte de la definición de la materia. Gracias.